La Fundación B77 y su iniciativa Banco de Conocimiento presentan Dolarización de mercado versus dolarización de Estado. En esta ocasión, Alfredo Vergara hablará sobre cuáles son las opciones en un país con una economía dolarizada, cuál es el futuro de la dolarización y cómo se promueve la eficiencia del sistema bancario. A ver, el título de la charla es dolarización de mercado versus dolarización de Estado. Así que tendría forzosamente que pasar a explicar rápidamente, desde luego, por qué estos dos títulos. Dolarización de mercado llamamos al primer periodo de la dolarización de Ecuador, es decir, desde el 2000, que nos dolarizamos hasta el 2008. ¿Por qué llamamos dolarización de mercado a ese periodo? Porque en ese periodo la dolarización, todos los mecanismos, los instrumentos de la dolarización fueron administrados por la sociedad civil, no por el gobierno directamente, por un lado. Por otro lado, los objetivos de esa dolarización de mercado fueron la creación de empleo y pues a través de la dolarización de empleo, la generación del desarrollo económico. Hay que señalar que cuando nos dolarizamos, Ecuador estaba inmerso en una crisis inmensa, profunda, tanto es así que de cada 4 personas en edad de trabajar, apenas una tenía un empleo formal, un empleo pleno, como también se llama. Así que ese fue nuestro primer objetivo, y ese objetivo pues lo logramos cumplir a lo largo de los 8 años de una manera más bien sobresaliente, que tal vez superó las expectativas que teníamos. Logramos crear 200,000 puestos de empleo al año. Mientras que ahora, es decir, desde el año 2009 hasta el año 2019, no voy a hablar para nada del 2020, porque no hay cifras todavía, porque estamos en plena pandemia, pero en estos 10 últimos años, en esta segunda década, apenas se ha generado 40,000 puestos de empleo formal, es decir, la quinta parte de lo que se generó en la primera década. Esta es la primera diferencia. La segunda diferencia, en la primera parte, en la dolarización de mercado, nosotros conseguimos un crecimiento anual promedio del 4.7 a lo largo de esos 8 años. Eso fue una cosa una de las tasas más altas de crecimiento en América Latina. La tercera cosa, pues nosotros logramos deducir, según la metodología del Banco Mundial, el índice de pobreza, que el Banco Mundial establece más o menos a $5.50 per cápita, logramos reducir ese índice de pobreza de un 72% en el año 2000 a un 35% para el año 2008. Es decir, pues logramos reducir a la mitad. Mientras que actualmente, o en los últimos 11 años, con la dolarización de Estado, pues también se ha reducido ese índice de pobreza, desde 35 hasta más o menos del 23%, es decir, unos 10 puntos. Sin embargo, cabe señalar que en el último año, hace un año, en el 2019, pues la pobreza nuevamente volvió a crecer. Es decir, no hubo únicamente un detenimiento en la reducción de la pobreza, sino que nuevamente se incrementó antes de la pandemia. La tercera cosa o cuarta cosa que debemos señalar es que logramos incrementar los fondos de ahorro y de soporte de la dolarización, básicamente reservas y fondos de liquidez para el proceso, en alrededor de 1,000 millones cada año. Para el 2008 ya teníamos 8,000 millones de ahorro. Eso fue una muy buena cosa. Actualmente, pues, de fondos ya no existen nada. Es decir, a partir del 2009 comenzaron a gastarse esos fondos y ya no hubo ningún tipo de ahorro. La quinta cosa, el quinto argumento, la quinta cifra que para mí es importantísimo, es el hecho que a lo largo de esos 8 años, del 2000 al 2008, y esto quiero enfatizarlo, nosotros tuvimos 8 años continuos de superávit fiscal. Ese es un caso inédito, no solo los 8 años continuos de superávit en Latinoamérica, sino obviamente en el Ecuador. En los últimos 40 años, los únicos años de superávit fiscal han sido esos 8, del 2000 al 2008. Así que ese pues es un logro muy importante. Y el último, que creo que es muy importante también anotarlo, sobre todo en las circunstancias actuales,
que nosotros a lo largo de esos 8 años no nos tuvimos y no quisimos y no lo hicimos, no nos endeudamos en un solo dólar. Tuvimos 0 endeudamiento externo. Es decir, pues esas son las 6 cifras con las cuales yo puedo decir que la dolarización de mercado pues fue totalmente exitosa. Sobre todo si comparamos con la segunda parte de la dolarización del gobierno, pues que tenemos ya prácticamente 11 años de déficit fiscal, tenemos 6 años, los 6 últimos años a partir del 2014, de incremento en la deuda externa. Actualmente, pues nuestra deuda externa es de 45,000 millones, cuando nosotros la dejamos en apenas 8,000 millones hace 11 años. Es decir, pues hay muchas de esas cifras, pero no quiero recalcar de estas cifras que han publicitado yo personalmente en las redes sociales, así que estoy seguro que varios de quienes nos están viendo, pues estarán familiarizados con esas cifras. Eso por un lado. Por otro lado, y esta sería la segunda parte de estas 4 que voy a señalar en estos 40 minutos que me toca, es el hecho de que es algo totalmente inusual que un país latinoamericano tenga 8 años de superávit y en estos mismos 8 años haya 0 endeudamiento externo. Así que la pregunta, obviamente, y algunas personas me la han hecho antes y también en algunas de las preguntas que a mí me han llegado, es ¿cómo lo hicimos? Es decir, ¿cómo logramos mantener 8 años de superávit fiscal? Mientras que actualmente es todo lo contrario. El gran problema, tal vez el mayor problema, aparte del desempleo, es el déficit fiscal que nos agobia. Es un déficit fiscal inmenso que sobrepasa el 33% del presupuesto, solo el déficit. En fin, ¿cómo lo logramos? Miren, nosotros en el año 2000, es decir, cuando nos dolarizamos, teníamos 2 problemas. Era un problema que nuestra oferta monetaria quedó reducida a una cantidad mínima. Apenas 2.500 millones de dólares era nuestra oferta monetaria. Hoy día es 12 veces más que eso. Llega más o menos a los 30,000 millones. Es decir, pues nosotros casi estábamos en bancarrota en dólares y además estábamos dolarizados. Entonces, para nosotros era importantísimo en el primer año tratar de no tener ningún tipo de déficit fiscal por una razón pues fácil de entender. Si nosotros entrábamos para el 2001 en déficit fiscal, no lo hubiéramos podido pagar. Y segundo, hubiera sido un primer indicio de que la dolarización estaba fallando, que era la gran crítica que en ese rato nos hacían a quienes considerábamos que la dolarización era la mejor salida que frente a esa inmensa crisis en la que el Ecuador se encontraba cuando terminó el siglo XX, pues a fines de 1999, hubiera tal vez dado la razón, les hubiéramos dado la razón, y creo que el proceso hubiera también entrado en crisis. Así que era importantísimo no tener un déficit fiscal. Con esa realidad en mente, ¿qué es lo que nosotros nos propusimos en este primer año? Primero dijimos, no vamos a aceptar un presupuesto o conformar un presupuesto general del Estado, que se llama, que tenga déficit primario. Para quienes no están familiarizados con este concepto, ¿qué significa déficit primario? Déficit primario es aquel déficit que se produce cuando en el presupuesto del gobierno o del Estado, los ingresos corrientes, es decir, los impuestos, tasas, en el caso del Ecuador también los ingresos del petróleo prácticamente es considerado contablemente como ingresos corrientes. Los impuestos a la renta, el impuesto al consumo, al valor agregado en el consumo, etcétera, etcétera. Es decir, los ingresos que permanentemente el Estado los va a recibir, sin ningún cambio en la legislación. Esos ingresos fiscales deben ser obligatoriamente lo suficientemente altos como para cubrir los gastos permanentes o los gastos corrientes, que son básicamente
la suma de los gastos de los empleados, alrededor de 500,000 empleados públicos que tenemos, más el gasto de mantención del Estado, más los impuestos por la deuda externa y deuda interna. Eso es lo que se llama gasto permanente, así a grosso modo, ¿no? Sin entrar en mayor detalle. Entonces, esa fue la primera condición. No podría haber déficit primario, es decir, en ningún caso el gasto permanente podría superar al ingreso permanente. Entonces, esa fue la primera condición. La segunda condición que pusimos es que todo nuevo proyecto de inversión o todo gasto en una nueva inversión tendría que ser demostradamente y verídicamente y comprobadamente autosustentable. En otras palabras, toda nueva inversión tenía que comprobarse que en el transcurso, pues dependiendo del tipo de inversión que sea, en el transcurso del mediano plazo, 3, 4, 5 años, esa inversión debería ya autosustentarse, es decir, producir para pagar el endeudamiento que se adquirió pues para seguir esa inversión. Para los ecuatorianos que estamos, y casi todos estamos familiarizados con los grandes gastos en inversión que se han hecho en estos últimos 11 años, yo les tendría que mencionar, por ejemplo, el caso de la refinería del Pacífico. 1.500 millones de gasto en esa inversión. Mucha gente le dice en ese terreno aplanado, que nadie se explica cómo semejante cantidad inmensa para un país como Ecuador, se pudo gastar, si ahí no hay nada. Lo que único que hay es un terreno aplanado. Eso jamás se hubiera podido hacer. También se dice que ha gastado más de 2.000 millones en la 2.000 millones de dólares en la construcción de la Universidad Yachay, ese gran elefante blanco en el aspecto educativo, pues que se construyó decomisando terrenos que eran cultivables al lado de nuestra hermosa ciudad de Ibarra. Esa universidad hasta ahora creo que no ha producido ningún egresado, y sin embargo los gastos superan ya los 2.500 millones, y lo que tenemos ahí son unos 4 o 5 elefantes blancos, digamos, edificios que supuestamente eran laboratorios y para recibir clases que no sirven para nada, se están ya destruyendo. Esa inversión tampoco hubiera sido factible. Les voy a mencionar dos más. La refinería de Esmeraldas, que al comienzo fue, pues, supuestamente iba a costar alrededor de la repotenciación unos 700 millones. Pero ahora nos están pidiendo 2.000 millones para ponerla a funcionar. Ese gasto de inversión tampoco. Y por último, no puedo dejar de mencionar, porque ha salido mucho en los periódicos, el proyecto Coca-Cola Sinclair, que también está por encima de los 3.000 millones. Y que este gasto, pues probablemente no sé cuánto se está gastando para evitar que desaparezca, porque no se lo construyó bien. Ecológicamente estuvo mal diseñado. En todo caso, yo les he mencionado estos 4 que son los casos emblemáticos de mala inversión. Esos jamás se hubieran podido dar en los primeros 8 años si manteníamos la condición de que toda nueva inversión tiene que ser comprobadamente autosustentable. En todo caso, esa fue la segunda condición para evitar tener un déficit. Y la tercera condición, vamos a aprovechar la condición innata en la dolarización, que no podíamos emitir dinero. Por lo tanto, para el déficit neto, nuevamente para quienes no están familiarizados con esta tecnología, déficit neto significa aquel déficit devengado, también llaman los contadores, aquel déficit que permanece al final del año. Al mes de diciembre del año X, todavía hay un déficit no cubierto. Ese es el déficit neto. ¿Qué es lo que hace generalmente los países? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros cuando no éramos dolarizados? ¿Y qué es lo que hace especialmente los países latinoamericanos? Sencillamente imprimir dinero. Ya se acaba el año, no hemos logrado ningún nuevo endeudamiento para eso, no hemos logrado crear más impuestos, pues imprimamos dinero y pagaremos con la inflación que se produzca o con la devaluación que venga después.
Eso nosotros ventajosamente no podíamos hacerlo por estar dolarizado. Por lo tanto, nosotros pusimos como condición que únicamente podríamos aceptar el financiar un déficit neto si antes teníamos hecho o armado un fondo de ahorro para esos casos extremos, que sean a veces tal vez productos no de la política económica del gobierno, sino alguna cosa inusual. Por ejemplo, la pandemia, pues ya estamos en ello. Entonces, lo que nosotros hicimos para esos casos es comenzar a generar un fondo de ahorro y liquidez, un fondo de reservas también de sostén o de apoyo a la dolarización. Y ese fondo se iba básicamente al comienzo pues a alimentar con todos los superávits de los déficits fiscales o también con el incremento en el precio del petróleo que esté por encima de lo presupuestado. Es decir, si un barril de petróleo pues estaba, digamos, calculado a comienzos de año a 50 y total el precio había llegado a 55, esos $5 también entraban a este fondo de ahorro. En todo caso, pues ese fondo de ahorro nosotros no tuvimos, como les dije al comienzo, someramente tal vez al paso les dije, no tuvimos necesidad de utilizarlo en ninguno de los años. En los años más o menos fuimos ahorrando los superávits que teníamos, que en promedio fueron alrededor de 1.000 millones, ya les dije, cada año, y al final, en el 2008, teníamos 8.000 millones. En todo caso, pues ahí, como ustedes ven, no hubo ninguna magia. ¿Por qué hablo siempre de plural en el periodo 2000? Porque yo considero que nosotros, yo intervine un poco y también las personas que por A, B o Z intervinieron, me estoy refiriendo sobre todo a los que formaron un fideicomisos privados ordenados por el gobierno, y en los dos últimos años, 2007 y 2008, que ahí sí yo intervine y ahí sí pudiera hablar en términos singulares, intervine para tratar de institucionalizar lo que nuevamente yo hoy denomino la dolarización de mercado, y preparamos un proyecto de reformas aprobado por el Congreso en julio del año 2007. Y tengo esto que anotarlo, sobre todo para la gente ecuatoriana, pues que ha estado viviendo acá en estos tiempos, en tiempos de Correa, con la férrea oposición del presidente Correa, que él desde que se enteró de lo que se trataba el asunto se opuso. Pero logramos mantener esa dolarización por cuestiones legales, porque la Constitución de Montecristi no tenía vigencia, no tuvo vigencia, sino hasta el 1 de enero del año 2009, por ciertas consideraciones que tenía que ser aprobada todo lo que se apruebe en Montecristi mediante plebiscito. Y ese plebiscito pues tenía que llevarse a cabo y se llevó a fines del 2008 y comenzó a tener vigencia. En todo caso, tal vez también la otra razón por la pregunta que me hacen, muchas gracias, es porque esa es mi forma de hablar. A veces digo, yo hice esto, no sé, prefiero decir, y sí, hicimos. Pero en este caso sí tiene esa connotación que ya les digo, fue un grupo de gente, que lo hizo algunos como empleados de los fideicomisos privados, gente, y otros que instintivamente. Tengo aquí que aclarar que aquí hubieron dos personas, dos presidentes, que entendieron que la dolarización tenía que ser administrada por la sociedad civil, instintivamente, a pesar que nunca hubo ningún decreto, que fue el presidente Noboa Bejarano, que dejó que la cosa siga, y también pues el presidente Lucio Gutiérrez, que también impulsó. Les aclaro que en esos periodos hubo 5 presidentes, 2 golpes de Estado, así que no hubo mucho que hacer ahí. El presidente Rafael Correa nos permitió en el primer año seguir adelante, me permitió, yo fui el que le pedí, personalmente le convencí que hagamos eso porque había funcionado muy bien, pero era necesario institucionalizar eso. Al comienzo me aceptó, después ya no. Creo yo, cuando se dio cuenta que nosotros teníamos fondos de reserva y liquidez, que no únicamente era lo que habíamos ahorrado, los 8.000, sino que además tenían fondos ya en el Banco Central, puestos por la banca, fondos
que estaban en depósitos, de seguro de depósitos, fondos de liquidez, fondos de etcétera, 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 que sumaban unos 6,000 millones más, es decir, estábamos hablando de 14,000 millones cash, líquido. Mientras que en ese tiempo, pues el presupuesto general del Estado fluctuaba entre 9 y 10,000. Es decir, nosotros teníamos 1 año y medio de cash. Pero ese es otro asunto, nada más. En fin, esa fue pues la razón por la cual logramos mantener 8 años de superávit fiscal y 0 endeudamiento externo. La tercera cosa, pues, y todavía tengo 10 minutitos más, la tercera cosa que es importante señalar es el hecho de que nosotros, y aquí tengo algunas cifras, tal vez no les voy a dar, que nosotros no tuvimos pues de necesidad de endeudarnos, yo creo que por una razón. Digo nosotros, la sociedad civil, por si acaso, no para la pregunta que me hicieron, ¿por qué hablo en plural? La sociedad civil no tuvo necesidad de endeudarnos. ¿Y por qué recalco la sociedad civil? Porque cuando fue la sociedad civil la que administró el proceso de dolarización, pues no hubo ningún tipo de endeudamiento externo. En cambio, cuando el gobierno comenzó a administrarlo, a partir del 1 de enero del año 2009, ahí sí pues se puso de moda la deuda, el endeudamiento externo, a pesar que también el año 2009 dio inicio al incremento bestial, vertical prácticamente en los precios del petróleo, 2009, 2010, 2011, hasta el 2014. Pero la deuda continuó. Posteriormente vinieron los impuestos que se crearon, cosa que no ocurrió en la dolarización, en la primera etapa, lo que denomino la dolarización de mercado. ¿Por qué no ocurrió? A ver, cuando nos dolarizamos del Ecuador, ¿no es cierto? Nosotros y la sociedad civil estuvo encargada de eso. Nosotros estuvimos, la sociedad civil, por Dios, no me voy a quitar el defecto de pronunciar, disculparán la palabra nosotros. Cuando la sociedad civil, voy a decir, vimos que era factible el mantener, sin endeudarnos, un superávit fiscal, pues, nosotros también caímos en cuenta, la sociedad civil, quienes por A, B o Z interveníamos en eso, y quienes estuvimos del año 2007 y 2008 luchando porque esto se ponga dentro de la Constitución nuestra, que en dolarización, nosotros teníamos el Ecuador, el país dolarizado, quienes estábamos dolarizados, tenía una gran ventaja sobre un país no dolarizado, y era que en el país dolarizado, uno puede incrementar la velocidad de circulación del dinero, es decir, ampliar la masa monetaria sin necesidad de ampliar la oferta monetaria. Para hablar en números, en el año 2019, el año pasado, pre-pandemia, hasta que no salgan cifras oficiales de este año, hablaré solo de esas cifras. Por ejemplo, teníamos 26,000 millones de oferta monetaria, que se componía de 16,000 millones de dólares circulando en la economía, en los bolsillos, en las cajas fuertes de los almacenes, etcétera, etcétera. Y alrededor de unos 10,000 millones en las cuentas corrientes de los bancos, cuentas de chequeras también. 10,000 en esas cuentas de chequera, más 16,000 de dinero circulante, nos daba en el 2019 26,000 millones, que los economistas denominamos la oferta monetaria. M1 también se pone en casi todos los textos a nivel mundial. La M1 era de 26,000 millones. Para el 2020, antes de la pandemia y el presupuesto del 2020, fue calculado que nosotros íbamos a tener 108 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Eso estaba muy bien calculado. ¿Por qué? Porque la velocidad de rotación
de la oferta monetaria venía tendiendo a ser alrededor de 4 veces. Es decir, cada dólar en promedio pasa de mano en mano 4 veces en el año. Si uno multiplica 4 por 26 mil millones, da 104 mil millones, que sería pues de dólares, que sería pues coincidente con el Producto Interno Bruto que esperábamos para el año 2020. Me pusieron una preguntita que no alcancé a leer, no, si es que era pregunta contra mí en pantalla, por si acaso. Entonces estaba bien hecho, pero tomando en consideración esa fantástica cualidad o esa ventaja que tiene una economía dolarizada, que puede incrementar la masa monetaria vía impuestos, si es que es para el gobierno, vía endeudamiento externo, o la tercera cosa, pues, la rotación del dinero. Hoy día, ¿cómo se puede acelerar? Enseguida le contesto esa pregunta que me acaba de hacer el Gerson Cabeza. Consideramos pues que lo conveniente, ya que estábamos dolarizados, es dolarizar o ampliar la velocidad de circulación del dinero. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Y de paso aprovecho para contestar la pregunta que me acaba de decir don Germán. Miren, en dolarización, si la masa la masa monetaria se incrementa, no pasa lo que pasa si la masa de dinero se incrementa en país dolarizado, donde, si no estamos dolarizados, eventualmente, en 2, 3, 4 meses, se comienza a manifestar una inflación más o menos que equilibre el incremento que se ha hecho en la masa monetaria y posteriormente, o a veces casi enseguida, una devaluación. Eso no tenemos en dolarización. Eso tenemos la gran ventaja. Entonces, nuestro problema no es detener la inflación o la devaluación, porque este problema no tenemos, no depende de nosotros, en absoluto. Nuestro problema es cómo generar velocidad, sin tener que preocuparnos de ningún efecto negativo, de estos dos que ya les acabo de señalar. No tenemos. Vimos y conociendo pues la economía nuestra, la economía ecuatoriana, el mecanismo más sencillo y más comprobable y comprobado para incrementar la velocidad de circulación del dinero es mediante el juego de libre mercado. Si nosotros ponemos a competir al mercado cambiario, a ponerlos en competencia, en libre competencia, sin que tenga que regirse por ninguna ley dictada o dictaminada por algún ministro, por algún gobierno, automáticamente las tasas de interés bajan. Ese es un hecho que sucede no únicamente en un país dolarizado, sino en cualquier país del mundo. Si hay competencia, las tasas de interés bajan. Nosotros, pues, digo quienes estábamos de acuerdo con ese sistema, pues, pensamos que eso era lo mejor y impulsamos que los 4 bancos extranjeros que estaban acá empiecen o continúen con su competencia en iguales condiciones que los 25, 26 bancos privados de capital ecuatoriano, bancos privados ecuatorianos, en igualdad de condiciones, y lo mismo los bancos entre sí, los bancos privados nacionales o internacionales entre sí. Y esa competencia dio un magnífico resultado. Sociales podría el riesgo real de la dolarización, también le voy a contestar eso. En todo caso, contestando a la velocidad, ese fue el mecanismo. Bajar las tasas de interés a través de la competencia de mercado. Cuando baja las tasas de interés, pues el fenómeno resultante es que el dinero comienza a salir de lo que se llama el M3. En todos los textos se encuentran esto. ¿Qué es el M3? Son las cuentas de ahorro y a plazo. Eso es lo que ya los economistas denominamos, o en los textos de política monetaria se encuentra eso.
ese M3 comienza a ceder su campo en favor del M1. El M1, pues ya les dije, es circulante más cuentas chequeras. Es decir, esa relación comienza actualmente, esa relación, o si se quiere, en la época de los 8 primeros años, esa relación comenzó a fluctuar alrededor de 1. Es decir, la oferta monetaria era igual al N3, a los depósitos de ahorro más los depósitos bancarios en cuentas de plazo, pólizas, ese tipo de cosas. Y esa fue una situación ideal porque nos permitió controlar que tampoco la velocidad se salga ¿cuáles serían los campos para desdolarizar? La pregunta que me acaba de decir Patricio, ya le voy a contestar en la época de las preguntas. Creo que todavía tengo unos 5 minutos más para terminar y ahí entro a las preguntas donde está la de Patricio Almeida que me acaba de hacer en este instante. En todo caso, pues, eso fue la forma en la que mantuvimos la velocidad. Y de una vez complemento, por si acaso hay esa pregunta, ¿qué es lo que pasó a partir del 1 de enero del 2009? Es decir, ya en la época de la dolarización ya contestar en la tercera parte. Perfecto. Ya, muy bien. Que se pudieran, ya, perfecto. En la cuestión del gobierno, pues el gobierno lo que hizo es quitó la competitividad, la competencia bancaria. Para comenzar, puso un dictamen, lo que se llamó el impuesto a la salida de divisas, que se anunció en aquel tiempo cuando había 4 bancos extranjeros aquí compitiendo en igualdad de condiciones con los bancos nacionales, anunció que se instauraba y de hecho lo decretó, el impuesto a la salida de divisas, que comenzaba con un 0.25, un cuarto del 1%, pero que intentaba, lo dijo así públicamente y haciendo propaganda, ¿no? Que intentaba llegar al 10%. Es decir, cada vez que salía un flujo de capitales de un banco extranjero, venía acá o regresaba a la matriz, tenía que pagar o estaba planificado que pague un 10%. Eventualmente llegaron a subir hasta el 5%. Cuando llegó al 5%, los 4 bancos, prácticamente todos los bancos que teníamos extranjeros, el Citibank permaneció algunos años más, se habían ido ya del país. Es decir, eso fue lo que expulsó. Por lo tanto, se acabó la competencia porque además puso después a raíz en la Constitución de Montecristo, en el artículo 303, que es el Banco Central el que determina a dedo, llamamos, es decir, fija sin ningún otro tipo de estudio, las tasas de interés, costos, tarifas bancarias, etcétera, etcétera. Es decir, la competencia terminó 100%. Y al haber terminado la competencia, la relación que les decía entre M3 y M1, pues también finalizó y en consecuencia de eso, la velocidad del dinero comenzó nuevamente a decaer, a deprimirse. Y de un 7% llegando al 8% que había recibido pues la Constitución, antes de la Constitución de Montecristo, es decir, hasta el 31 de enero del año 2008, comenzó a decaer. De ese 7% comenzó a bajar paulatinamente en el último año, en el año 2019, y creo que en este año ya debe haber bajado más. La velocidad del dinero era de apenas 4, es decir, de 7 bajó a 4. Casi se redujo en esos 10 años, pues casi a la mitad. En consecuencia, pues, al reducirse eso, pues, bajó también la capacidad de consumo. Y con esto quiero terminar esta primera parte antes de dar paso a las preguntas o a cualquier otra cosa que Carlos o usted determine si tengo que ampliar alguna de estas cosas. Quiero terminar diciendo la última segmento de este primero. Es que la velocidad del dinero es una cuestión que no entendemos los economistas, que estamos más bien familiarizados con la economía no dolarizada. Y lastimosamente, y aquí voy a hablar de los organismos financieros internacionales, hay también una pregunta sobre esto, y yo me dedicaré en la pregunta esa. Pero ahora sí quiero decir a manera general, los organismos financieros internacionales, me refiero básicamente al BID, un tanto
al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a los 4 o 5 países regionales, perdón, bancos regionales que hay con diferentes nombres en los 5 continentes. Ninguno de esos, y lo digo con conocimiento de causa, porque he revisado, he tratado de encontrar, y no he logrado, por más que he dedicado varias horas a ello. Ninguno de estos países se dedica a analizar una economía dolarizada. Y no lo hace por una cuestión totalmente entendible. Yo, como si fuera funcionario de esos organismos, yo lo entendería perfectamente. Esos organismos, especialmente el Banco Mundial y especialmente el Fondo Monetario Internacional, ¿se deben a quién? A los 193 países miembros. De esos 193, 190 no son dolarizados. Solo habemos 3 países en el mundo que llevamos la cuestión de dolarización, que somos Panamá, en primer lugar Ecuador y El Salvador. Nada más. Los países, porque alguien estará pensando, europeos que tienen el euro, esos no son euraizados, por decirlo, es decir, lo mismo que dolarizados, pero con el euro, porque ellos tienen un banco central autónomo y que sirven a los 18 o 20 países que se encuentran dentro de la comunidad europea. Ellos sí tienen banco central y ellos llevan una política propia del euro, una política que es decidida en conjunto por todos esos países. Y cuando se devalúa el euro es mediante una decisión de la comunidad europea. Cuando se decide incrementar un poco el medio circulante en euro o la masa monetaria en euros, es decisión de ese Banco Central que dirige la política monetaria de toda la comunidad europea. Eso no son países dolarizados o euroizados, por si acaso alguien diga que me estoy yo equivocando, no, ellos tienen una moneda común que es muy diferente. Hay también algo más, pero no quiero pasarme del dado, tengo ya mis 40 minutos cerrados. Yo quiero terminar diciendo que considero, además, que el haber vivido en un país, la experiencia de un país dolarizado, incluso en esta segunda parte, dolarizado bajo la hegemonía o bajo la rigidez de lo que requiere un gobierno, que lastimosamente, y creo que casi todos son así, lo primero que se preocupan los gobiernos, y tal vez con razón, yo no sé, no voy a criticar eso, pero lo primero que se preocupan es de financiar sus gastos. Y si es un gobierno que quiere hacer obra populista, como lo hizo en el Ecuador, lo ha hecho en estos 11 años, creando, mencioné 4 inversiones absolutamente absurdas, un derroche ahí de dinero. ¿Quieren hacer eso? Pues bueno, no habrá dinero que le alcance. Sin embargo, hay una cosa importante que aquí en el Ecuador hemos vivido, sobre todo en los 8 primeros años de dolarización. Nosotros nos damos cuenta que la dolarización es muy buena para un país. Nosotros logramos crecer en todas esas cifras que no les voy a volver a mencionar, pero que ya los viste y que les he puesto por escrito, y nunca nadie ha podido desmentir, a pesar que mucha gente ha dicho que, bueno, ha puesto que es obra de la Santísima Trinidad del desarrollo que tuvimos, ¿no? O algún otro pretexto de eso. Y yo digo, nosotros, como Ecuador, estamos hablando del Ecuador, tenemos en nuestro futuro, porque parte es de Ecuador al futuro, parte de esta charla, dentro del título, tenemos en mente un tal vez sueño, el Pacto Andino del Pacífico, es decir, que estaría formado por Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Digo yo, los acuerdos de integración y los pactos de integración regionales han fallado prácticamente sin excepción a nivel mundial, excepto tal vez la comunidad europea, pues que comenzó en el 92, ya hace 30 años, y obviamente los Estados Unidos, que inició en 1976, la integración de los 51, 52 estados. Excepto eso, pues todos los demás acuerdos de integración han sido un fracaso. Yo creo que han sido un fracaso por una razón. No han tenido lo que se han tenido estos 2 acuerdos de integración, Estados Unidos de Europa, exitosos, una moneda común. Y a eso yo me quiero referir
saludo me hicieron una pregunta. Me quiero referir, si nosotros queremos integrarnos, y dentro de esto el Pacto Andino del Pacífico, que es nuestro sueño de algunos de nosotros, pues tendríamos que hacerlo a través de una moneda común. Pero para llegar a una moneda común, primero, Colombia, Perú y Chile tendrían que dolarizar. 2, 3 años, no más allá de 4 años. Con eso lograríamos poner bajo un mismo prisma, bajo un mismo esquema, Carambas, algo pasó, Alfredo. Se le cortó el internet. ahí de parte de... Perdón, no creo que mucho, 4 minutos más. Listo. Tomamos un poco de aire entonces. Y regresamos. Sí, no, ya regresamos. ¿Sí? Alexis. Sí. A ver, Alfredo, no sé si nos escuchas bien. Sí, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, sí. Siguiendo con nuestro formato, existen unas preguntas previas que se hicieron. Voy a permitirme leerlas todas para que Alfredo organice sus respuestas, porque son varias, que topan varios temas. Alexis. Y no sé si es que esa es la mejor manera, pero bueno. Iván Bustos dice... Alfredo está desconectado, me parece. Ah, sí. Se le fue la señal del internet. Sí. O se asustó con las preguntas. Pregunta a él si él prefiere hacer las preguntas del mismo. Ya está Alfredo Vergara de nuevo. Y ya estamos conectados nuevamente, Alfredo. Ya, perfecto. Con pregunta. Bueno, Okay. voy a contestar unas 5 preguntas. Hombre, Carlos, con unas 2 han sido a nivel general, por hoy que está la primera es único para fortalecer la dolarización. No se escucha. Alfredo, pregunta. Alexis. Hay problema. Adelante, Carlos. Capaz que si sale y se vuelve a conectar otra vez, Alfredo, por favor. Alfredo, ¿nos escuchas? Sí, Te sugerimos que te desconectes y nuevamente te vuelvas a conectar al Zoom porque algún problema tienes con el internet. Bueno, mientras tanto les comento que Alfredo Vergara fue profesor de la Universidad de San Francisco de Quito y compañero y colega de Rafael Correa. Por eso cuando Rafael Correa llegó a la presidencia, le llamó a formar parte como superintendente de bancos los primeros años. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. ¿Estoy en audio? No. Sí, ahora te escuchamos, pero igual cortado. Está con defecto el audio, Alfredo. ¿Qué hago, por favor? Ya voy a ver, ahí. Una alternativa podría ser que corte el video, ahí le ocupa menos ancho de banda, solo ahí se queda la foto de Alfredo. Lo que podemos hacer es desconectarnos todos en el video. Veamos a ver qué pasa. No, es de No, solo Alfredo. Es la conexión de Alfredo.
¿Puedes tomar esa sugerencia, Alfredo, desconectar tu video? Se salió. Bueno, estos son los gajes del oficio de la Bien. modernidad, también de la posmodernidad en este caso. Para futuros casos tenemos que poner un café virtual. Quién sabe, con el aguacero de hoy en la tarde, los efectos secundarios se tienen a estas horas. No, ahí no, porque todavía estoy en... Ahí te escuchamos bastante. Yo sí me estoy escuchando. Ya. Perfecto. Adelante, Alexis. Adelante, Alfredo. Bien, Alfredo. Decías Ahí- que ibas a contestar unas preguntas tú mismo de las que ya se te elaboraron previamente, así que tienes el espacio. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Ya. Ya, ahí sí me escuchan, claro, ¿no? Perfecto. Perfecto, Alfredo. Ya, Disculpa, muy bien, Alexis. muy bien. Alfredo, ¿deseas que se te lean las preguntas? Él ya está. No, prefiero contestar las que yo tengo aquí. Después de la lectura les he dado cierto orden, porque serían muchas las preguntas, las del poco he tratado, pero las voy a contestar con el nombre, excepto la primera, dinero electrónico, ¿no? Algo estaba diciendo Rodrigo Ibarra, mi buen amigo, a quien no he visto tiempo. Algo es que no le escuché absolutamente nada. No sé si era alguna pregunta o alguna anécdota. Bueno, en todo caso, aprovecho para, si es que me escuchan, Una anécdota. saludarlo a Rodrigo. Bien, al respecto al dinero electrónico, dice, para fortalecer la dolarización, es una pregunta que me la han hecho varias veces. Mire, yo personalmente considero que el dinero electrónico es una novelería actual. El dinero electrónico es muy útil, pero es un instrumento como es una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. No va más allá. No debe ser objeto de análisis de política. No hay ningún gran ahorro como trató de pintar el presidente Correa y después del Banco Central. El Banco Central fue el que más trató de impulsar el fallido experimento del dinero electrónico que iba a ser aparentemente manejado por el Banco Central, porque el Banco Central pues prácticamente no tiene funciones, entonces le pareció una muy buena función. Esa es mi interpretación que doy yo. El dinero electrónico no es nada más que una tarjeta de débito en chip, y ese chip puede ir metido en un plástico o en un teléfono celular, por un lado. Y por otro lado, sí quisiera recordar que el dinero electrónico ya tiene 20 años, fue en el 2001, fue fundado, iniciado, inventado en Kenia por una compañía telefónica. Y el segundo país en utilizarlo masivamente fue el Japón, 6 meses después, para utilizarlo con un objetivo totalmente diferente. En Kenia era sustituir la falta de agencias bancarias, de oficinas bancarias, en el campo, en el extenso campo de Kenia. Y en Japón, para ahorrar tiempo al uso masivo, intenso de los trenes suburbanos en las grandes metrópolis japonesas. Calculó, me acuerdo, esos son los cálculos que hacía, que para pagar cada pasajero se demoraba alrededor de 10 segundos entre coger tickets, sacar el billete, etcétera, etcétera. Con el dinero electrónico se metía en un chip, se terminaban 2 segundos, entonces ese ahorro de 8 segundos por pasajero valía la pena, y es lo que se hizo. Ese es el mayor logro del dinero electrónico, nada más. Así que eso quería contestar. Bien, Diego Durango, aquí tengo. Dice, ¿por qué no funciona? Bueno, se mete con una pregunta en Argentina, pues está bien. ¿Por qué no funcionó el plan Macri, llama él, en Argentina? Y aquí utilizo una palabra, pese al asesoramiento del Fondo Monetario Internacional. Yo digo, está bien la pregunta, pero en ese pese al asesoramiento, yo si quisiera contestar, diría, no funcionó por el asesoramiento del Fondo Monetario Internacional. Por lo mismo que yo les decía, ningún organismo internacional, especialmente el Fondo ni el Banco Mundial,
toman en cuenta los problemas de un país dolarizado. Argentina no fue dolarizado, pero entró a la convertibilidad y muchos de los problemas que hasta hoy tiene son a causa de ese experimento de 5 o 6 años que fue la convertibilidad. Eso le dejó desbalanceada totalmente en el aspecto monetario de Argentina y en otros aspectos. Por un lado. Por otro lado, nosotros aquí sí, en Ecuador tuvimos 3 experimentos anteriores, digamos, con acuerdos del Fondo Monetario. Para mí, los 3 principales acuerdos que desde el 80, que comenzamos a tener relaciones con el fondo, en acuerdo con el Fondo Monetario, pues fue el acuerdo que fue producto de la sucretización, es decir, de cuando se sucretizó la deuda externa privada y la pagó el Estado. También en 1994, con la cuestión de lo que nosotros denominamos el salvataje bancario, es decir, que se permitió a los accionistas de los bancos que cojan créditos del Banco Central en sucres y que compren dólares, de tal manera que esa década de los 90 fue una de inflación terrible por una sencilla razón. Los que debían sucres iba cada día que se devaluaba la moneda, el sucre, pues iban reduciendo su deuda e iban ganando su riqueza de aquellos bienes que compraron, que eran los dólares. Dólar para arriba, sucre para abajo, negocio hecho. Eso fue 2 fracasos tremendos del acuerdo con el Fondo Monetario. Y el tercer fracaso fue el congelamiento bancario, pues en 1999. Por lo tanto, yo no quitaría la palabra de Diego Durango, de su pregunta, quitaría ese pese al buen, se entiende, al buen asesoramiento del Fondo Monetario Internacional. Yo no pondría esa pregunta así, sino por el asesoramiento del Fondo Monetario. No, y no es que yo sea anti-fondo monetarista. Yo creo que el Fondo Monetario cumple las condiciones para las que fueron creadas, pues ahí hace ya, en 1944, ya hace tantos años, ¿no? Pero esas condiciones eran para asegurar el buen comercio entre países, no para asegurar la fortaleza de la moneda de un país dolarizado. Que no les preocupe, y está bien que no les preocupe, porque ningún miembro de los directorios de esa institución les va a pedir cuenta a sus funcionarios que por qué no hacen algo por los países dolarizados. Los países dolarizados, Panamá no necesita. El Salvador tiene una cosa muy especial, que no podría ser modificado. Todos los países, los bancos del Salvador son extranjeros. No hay un solo banco nacional ahí. Y nosotros que sí necesitaríamos un buen asesoramiento para país dolarizado, no lo tenemos. En los últimos préstamos, en los últimos acuerdos dicen que eso es para fortalecer la dolarización. Me he leído todo el acuerdo. No encuentro un solo mecanismo que fortalezca la dolarización. Bien, Fausto Ponguillo es alguien que me hace otro tipo de preguntas. Dice, ¿cuáles son los cambios fiscales, legales, que deben hacerse en Ecuador para mantener la dolarización? A ver, claramente hay un acuerdo que está vigente desde el 1 de enero del año 2009 de la Constitución de Montecristi, el artículo 303, que fue ordenado y creería yo que hasta redactado por el presidente Correa, por sus asesores, a pesar que él era muy metido en esa cosa, en el que en definitiva es un decreto, perdón, un artículo pequeñito de unas 4 frases, el artículo 303, pero que en definitiva dice que la política monetaria, la política cambiaria, la política crediticia y la política fiscal están bajo las órdenes directas de la Presidencia de la República. Yo ahí cuestionaría de qué política monetaria habla. Nosotros no tenemos política monetaria. La política monetaria básicamente es qué tanto y a qué velocidad también vendría a ser, emitimos nuestro dinero. Nosotros no emitimos dólares y no podemos devaluar, tampoco tenemos política cambiaria. En todo caso, pues, derogar. Ese sería para mí el principal cambio. Y dejar, el segundo cambio, que sería posibilitar lo que ya hicimos en los 8 primeros años, encargar a fideicomisos privados del cumplimiento de ciertas misiones o ciertas metas de corto, mediano y largo plazo que tengamos con el proceso de dolarización. Un fideicomiso privado, bien escogido, tal vez con concurso público abierto, no con concurso político, de unas
personas, pues dependiendo de qué tipo de fideicomiso para manejar qué fondo sea, por una razón, es mucho más fácil, es relativamente fácil controlar a un fideicomiso privado, porque la ley está encima de eso. Y si les decimos cada semana, ustedes nos van a dar al dedillo lo que están haciendo para ver que no se desvíen en absoluto de la tarea que a ustedes se les encomendó. Eso es facilísimo controlar. En cambio, a un fideicomiso del gobierno, a una autoridad del gobierno, pues es imposible controlar. Eso aquí en el Ecuador ya lo hemos visto. 11 años en que fue imposible controlar el manejo de la subsidiación por parte del gobierno. No se sabe a dónde se fueron todos esos fondos de liquidez que estuvieron en cash, esos que les digo de 14,000 millones. No se sabe en qué se gastaron. Tampoco, y aquí aprovecho la presencia de Rodrigo, tampoco sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó con los fondos que ha cogido o que ha dejado de pagar al IES. Es decir, controlar un fideicomiso manejado por el gobierno, cualquier gobierno que sea, es casi imposible. Entonces, esa es la otra argumentación para decir, claro que podemos manejar desde la sociedad civil a través de fideicomisos privados. La otra pregunta, Byron Flores. Byron Flores hizo 4 o 5 preguntas que me llegó a mí a través de Carlos. Muchas gracias, Carlos. Otra vez no terminaré de agradecerle su buena gestión. Pero he cogido una pregunta de Byron Flores porque las otras estuvieron más o menos inmersas en lo que ya se habló y tal vez en alguna otra pregunta que viene por otro lado. Dice, la pregunta de Byron Flores dice, ¿cuánto deberíamos ¿cuánto deberíamos preocuparnos por la dolarización ahora en esta crisis? Y no mejor, ¿cuánto? Eso quiere decir ya. Y no mejor por otros factores para mejorar la estructura económica. Esa es la pregunta de Byron. En otras palabras, dicho con mis palabras, él dice, ¿para qué preocuparnos de la dolarización si tenemos otros problemas? Eso no está diciendo en definitiva. Yo dejaré la parte de los otros problemas de la cuestión sanitaria. ¿Se encuentra o no se encuentra la virus que nos saque de esta pandemia? Eso no tiene que ver con la economía. Pero los otros problemas sociales que tenemos, todos tienen que ver con la economía. Y para mí, el más importante problema es la cuestión de empleo. Actualmente el empleo, que les decía, se redujo de crear 200,000 puestos a apenas 40,000. Y el último año fue de 36,000. El último año, el 2019, no fue el antepenúltimo, fue 36. Se redujo ya, es decir, se incrementó el nivel de desempleo. Es decir, el nivel de empleo, que actualmente ya hasta el gobierno reconoce que más o menos 1 de cada 3 tiene empleo pleno, los demás pues sobreviven en la informalidad o en la ilegalidad, haciendo cualquier tipo de trabajo. Esos son totalmente desempleados. 2 de cada 3 totalmente desempleados. Obviamente hacen algo para lograr vivir, para llevar su alimento para él y para sus hijos. Pero yo creo, por lo tanto, que lo principal es el empleo, ¿no? Nosotros, la pregunta esta de Byron, pues, yo la interpreto, que la dolarización él considera que no es tan importante como los otros problemas. No me especifica cuáles otros problemas, dice la estructura económica. Bueno, eso es lo que dice. No sé. Pero el empleo, que es lo importante, la cuestión del déficit fiscal, la cuestión de la deuda externa que nos tiene ahogados con nuestra capacidad de pago, todo eso se soluciona haciendo lo que nosotros hicimos en el año 2008 para solucionar el déficit y no endeudar. Es decir, yo no estaría de acuerdo, digamos, con que la cuestión implícita, que hay otros problemas más importantes. Creo que esos 3 que les he mencionado, que logramos solucionar con la dolarización de mercado, se soluciona con la dolarización de mercado. Ya lo demostramos. Por lo tanto, la pregunta más bien sería, ¿convendría más bien volver a la dolarización de mercado para solucionar estos problemas que los ha agudizado o que los ha provocado la dolarización de Estado o la dolarización de gobierno? Si esa sería la pregunta de Byron, yo le contestaría con un firme sí.
Estoy totalmente de acuerdo. Volvamos a la dolarización de mercado. Además es fácil de hacer. Francisco Almeida dice circunstancias y pasos requeridos para dolarizar la economía. A ver. No, para desdolarizar. Desdolarizar la economía. Mire, yo diría unos 10 gobiernos más iguales a los dos últimos que hemos tenido. Tal vez esos serían los pasos necesarios para desdolarizar la economía. Por una razón, si bien los gobiernos han sido muy malos, la dolarización es un instrumento, es un mecanismo que se cuida sola. Fíjense en que al recibir el ataque del gobierno, especialmente del gobierno de Correa, no tanto del último, de los 3 últimos años de Moreno, pero de Correa un ataque inmisericordia. Primero, yo sé, trató de cogerse, y eso porque lo presencié, fue en Migrante, fue en conversación que yo tuve con el presidente en los primeros meses de su gestión, cuando yo le hablaba de la liquidez, los bienes que yo notaba que él tenía un afán de poder y le disgustaba tremendamente que haya alguien, un grupo de gente, sociedad civil, que no podía él controlar. Y por lo tanto, la dolarización que no era él el dueño y que no podía gastar como quieran los fondos de reservas, de liquidez, de seguros que apoyaban al proceso de dolarización. Entonces, con un gobierno de esa, digamos, capacidad de absorción del poder, sin embargo, pues la dolarización resistió incolume. Fíjense en que el dinero electrónico que trató de ponerlo a través del Banco Central, el gran problema de Correa, algo que no lo pudo vencer, fue que la población heroicamente se opuso a usar dinero electrónico, porque instintivamente tal vez se dio cuenta que esa era una trampa para ponernos una moneda paralela y terminar con la dolarización. ¿Habrá sido esa la cuestión que quería el propósito de Correa? No sé, tal vez en su fuero interno, pero no lo pudo hacer. Cualquier propósito que habrá sido, incluso hubo un tiempo, un año, que bajó 4 puntos, subió 2 puntos del IVA, puesto al valor agregado, y después dijo 4 puntos serán descontados de ese incremento para todo aquel que pague con dinero electrónico. Yo conozco el par de casos de unos 3 o 4 carros de lujo que la gente dijo, bueno, ¿qué problema hay? Me pongo una cuentita de dinero electrónico y me ahorro 4%, en un carro de 50,000, pues ya era 2,000, por una gestión que no le tomaba ni media hora. Lo hicieron, pero nada más. La gente, el pueblo, diría yo, si tuviera alma de política, la gente se opuso a hacer eso, porque no quería ningún peligro que ponga fin a la dolarización. Es decir, no quería saber absolutamente nada con cualquier obstáculo que vaya a desdolarizar la economía, que es la pregunta de Francisco Almeida. Y la última pregunta, para no alargarme en el tiempo, es la de Igor Kroshin. No sé si estoy pronunciando bien el apellido. Dice el papel del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos en la dolarización de mercado. Es lo que le entiendo de lo que dice. A ver, yo creo que tanto el Banco Central como la Superintendencia de Bancos, que hoy día ya no son instituciones autónomas, en el artículo 303 del famoso que les mencionaba hace un rato, también cogió y suprimió la autonomía tanto del Banco Central como de la Superintendencia de Bancos. Yo entendía la Superintendencia de Bancos porque cuando yo estaba ahí, pues logré en contra de la Constitución de de la Asamblea de Montecristi, obviamente, de Correa, logré que el Congreso de aquel entonces apruebe la ley financiera, que en definitiva era de competencia financiera y que trataba de institucionalizar el proceso de dolarización. Logré que apruebe. Yo entonces entendía que si me quitaba a la superintendencia de aquel entonces su autonomía, pues eso ya no sería factible. Y por lo tanto, y hasta cierto punto yo justifico que se haya quitado. Y también ahora, pasado el tiempo, yo justifico que la autonomía del Banco Central y la autonomía de la Superintendencia de Bancos pues permanezcan así por una razón,
Son dos instituciones que permanecen ya 11 años desde el 1 de enero del 2019, haciendo un papel de testigos. No sé si ustedes sepan, o para aquellos que no saben, les digo, nosotros tenemos supuestamente una cosa que se llama la Junta Monetaria. No sé por qué se llama monetaria, era que pongan Junta Bancaria o lo que sea, pero bueno, la Junta Monetaria que tiene 4 miembros. Los 4 miembros son puestos amigos del presidente de la República, Correa y Moreno ahora, y si es que sigue así la cosa, pues del próximo presidente, que son los que deciden. A esos organismos, ni el Banco Central, ni la Superintendencia de Bancos son miembros plenos. Asisten con voz, pero sin voto. Es decir, asisten a proveer información que les pidan estos 4 amigos del presidente. Yo considero 2 cosas. Aquí aprovecho para decir. Yo considero que está bien que un consejo de dolarización o consejo monetario, consejo bancario, como quieras llamar, sean tal vez unas 5 personas y que también hayan unas 2 personas del gobierno de turno. Pero esas 5 personas creo que deberían ser nombradas mediante público, mediante concurso público. Es decir, que no sean políticos ni que tengan un cuerpo gremial detrás de ellos que les empuje, sino por un concurso público, abierto, transparente, y que sean elegidos por algún número suficiente de años, 6 años tal vez, de tal manera que se vayan rotando de 2 en 2 o de 3 en 3, ¿no? Para garantizar la pureza y la buena calidad de esos integrantes. Ahora, el papel del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos, dar las cosas como están, yo creo que sería muy importante, sin necesidad de que vuelvan a ser autónomos, porque no han demostrado ninguna capacidad de recuperar autonomía. El Banco Central es un muy buen analista económico y produce muy buenas cifras. Yo las leo y las leo con avidez, porque sé que son cifras comprobadas y comprobables. Además, que están hechas de forma muy ordenada y periódicamente, por un lado. Y en cuanto a la superintendencia de banco, el rol de supervisar que se cumplan pues todo lo que significa solvencia de cada uno de los 23 bancos, incluiría yo también, si es que la cosa se puede dar marcha atrás, de las 10 grandes cooperativas que tenemos, la solvencia de esas instituciones, la superintendencia de bancos está muy facultada para hacerlo. También la cuestión de liquidez y una serie de otros índices ya de menor cuantía y que ya no tienen que ver con la política general del país, con la política de desarrollo, sino para... creo que está muy capacitado y para eso en realidad sí, no necesitan autonomía, es decir, pudieran seguir en el rol que los han hecho en los 11 últimos años y dándoles más importancia, dándoles voz, que sea una voz muy sonora. Cuando la superintendencia diga algo, por ejemplo, no ha dicho nada en la cuestión de la venta del Banco del Pacífico, que 2 veces el gobierno ha tratado de vender, 2 veces por algún motivo, tal vez por un poco de bulla que hemos podido hacer. Y ahí sí hablo en plural porque no he sido yo el único comentarista, si se me puede llamar comentarista, que se ha opuesto a la venta del Banco del Pacífico, no, también han habido otras personas. Es decir, pues, la superintendencia sería, por ejemplo, importante que en este tipo de cosas se pronuncie públicamente, sin necesidad de que sea una entidad autónoma, sino en base al papel que le ha sido asignado. Creo yo que hasta ahí llegan las contestaciones de las preguntas. Preferiría dejar para el espacio de preguntas abiertas, ¿no? Gracias, Alfredo. Tus interesantes conceptos. Pasamos a escuchar unas 3 preguntas. Tenemos aproximadamente unos 15 minutos adicionales para que Carlos y Fidel nos hagan conocer las preguntas que han surgido durante tu charla. Por favor, Carlos. Buenas noches. Iván pregunta, si se elimina el 5% de salida de capitales, ¿los bancos extranjeros vendrán al país para acelerar el crecimiento económico? ¿Qué otras medidas se pueden tomar para lograr este objetivo? ¿Las contesto ya? Por favor. A ver,
El 5% de impuesto a la salida de divisas, se llama ISD, ese fue el nombre original. Después se dijo de capital, yo creo que el nombre ISD, impuesto a la salida de divisas, es mejor. Porque capitales tiene otra connotación. De divisas tiene la connotación de que divisas bancarias o solo divisas que llegan al país para financiar cualquier cosa, desde la compra de una nueva quinta o un departamento vacacional o insumos de alguna fábrica, etcétera, etcétera. Así que desde ese punto de vista yo creo que yo contestaría bajo esa connotación de que es impuesto a salidas de divisa. Yo creo que mejora por lo menos de un 80%. Obviamente este 80% es una cifra así tomada más o menos a ojo de buen cubero, como decimos nosotros. Porque eso fue la causa de la salida de los 4 bancos extranjeros que teníamos acá. Yo creo que esa fue la principal. Además, también en ese tiempo se comenzó en la parte política de elección de Correa, del otro candidato, Álvaro Noboa, pues se insultó mucho a la banca y después en las sabatinas que solía hacer Correa, la banca era uno de sus principales objetivos de los improperios que solía lanzar Correa. Pero aparte de eso, el costo, que ya lo mencioné en una pregunta, el costo es altísimo. ¿Por qué es impuesto a salida de divisas cada vez que sale? Yo no sé, no he hecho ningún análisis, pero me imagino que por lo menos 3 o 4 veces hay un flujo de entrada o salida de divisas desde la matriz hacia la agencia, la matriz del banco en Estados Unidos, en Europa, hacia la agencia o sucursal aquí en el Ecuador. Por lo tanto, si usted multiplica 15, 20% de este movimiento, es una rentabilidad que un banco extranjero, no está dispuesto a pagar. Porque se le va toda la utilidad. Así de simple. A veces, pues, la gente cuando quiere molestar dice, lo único que le importa es la utilidad. Sí, porque son empresas que dan servicio y dan servicio a un costo. Estoy seguro que cualquier administrador o gerente de un banco que no tendría ese incentivo de dar servicio como a un aspecto profesional, como da un servicio un dentista o un médico o un guía turístico, es decir, lo da para recibir cierto pago por ese servicio que presta, pues no debía haberse hecho profesional, no digamos banquero. Hay tantos ahora profesiones no sé si me ocurre, no sé, iba a decir mojitos de la calidad, pero no quiero portarme mal con nadie, ¿no? Al referir eso. Así que yo no veo que por eso se les critique. Sí, tengo mucho en que decir cuando un banquero no quiere competir y busca protección del Estado. Cuando un banquero acepta que durante 11 años el gobierno sea, mediante el decreto 303, para insistir en ese numerito, el gobierno sea el que dice tanto se van a cobrar por las tasas de interés, y las tasas de interés que vimos fue el principal instrumento para lograr incrementar la velocidad del dinero, es decir, para lograr incrementar la capacidad de consumo de la gente, sin necesidad de tener que incrementar la oferta monetaria a través de nuevo endeudamiento, sino incrementándola a través de la mayor velocidad, es decir, sin generar inflación, sin generar devaluación. Yo creo pues que eso es innegable, que eso oponerse a eso está muy mal. Está muy mal. Y yo no digo que los banqueros se hayan opuesto totalmente a eso, pero no han hecho nada, absolutamente nada, por apoyar la dolarización competitiva, la dolarización de mercado, la que tuvimos en los 8 primeros años. Yo creo que han estado muy contentos de que las cosas estén como estén. ¿Por qué? Y aquí pues, seguramente, yo me remito a los hechos. No ha habido ninguna protesta firme. Podrán decir, no, pero esa no es la manera de protestar. No. Seguramente. Pero las tasas de interés, ya yendo a lo real, a lo comprobable, las tasas de interés
no han bajado ni un 1% anual. Eso está comprobado, también he publicado varias veces y no lo han negado, así es. Las 16, 19, 21 tasas de interés que ahora se tienen, ¿qué son? El gobierno va creando, ¿no?, nuevas tasas de interés, subdividiendo los subsegmentos, etcétera, etcétera, para decir, bueno, algo estamos haciendo, ¿no? Pero no han bajado, las tasas de interés no han bajado. No han bajado un 15% que nosotros logramos bajar en el año 2007 y otro 15% en las tasas de interés, me refiero, y también en costos y tarifas, incluso costos y tarifas bancarias, un poco más, en esos 2 años, en que las tasas de interés bajaron en su nivel un 30%, no 30 puntos porcentuales, sino 30% en relación a las propias tasas de interés. Pero fue una baja excepcional. Y en esos 2 años fue cuando más creció la velocidad de circulación del dinero. Por ejemplo, oponerse a que la sociedad civil autónomamente pueda ver y controlar que esa incremento en la velocidad del dinero, que es la mejor ventaja en política monetaria, si ustedes quieren, que tiene la dolarización. Digo, oponerse a eso, pues resulta totalmente antinacional, antidesarrollo, porque nosotros demostramos fehacientemente y varias veces en algún foro aislado, más bien no muy publicitado, he logrado demostrar, y he estado en algunos, por eso hablo en primera persona, y nadie se ha podido decir que mis cifras estaban mal interpretadas o mal sacadas. Generalmente me baso en cifras del Banco Mundial, que son, creo yo, una de las instituciones internacionales que más prestigio tienen en dar cifras exactas. En todo caso, pues, eso en la pregunta del señor. Yo creo que es importantísimo Estimado Alfredo, la siguiente pregunta la formula Rodrigo Ibarra. Y dice, al no poder emitir moneda, nuestra economía depende de los dólares que ingresan y de los gastos que se efectúan. Con una deuda externa del 50%, deuda con el IES y otros factores. Los dólares que recibe el gobierno no le alcanzan. Esto puede hacer que colapse la economía y que se tenga que pagar en otra moneda, patacones o rumiñahuis. ¿Eres partidario de mantener el ISD y de subir los impuestos? De ninguna de las dos cosas, Rodrigo. Comienzo con el final de tu pregunta y ninguna de las dos cosas. Mantener el ISD, yo desde hace ya más de 10 años he venido con el poco micrófono que tengo, ¿no?, en las redes sociales, en Twitter, diciendo que es un absurdo total el mantener el ISD. Es la peor tontera que puede hacer. Lastimosamente, hoy día existe un problema adicional. El gobierno ya se ha acostumbrado a este ingreso. Es el tercer ingreso. No, el primero es el impuesto a la renta, que compite con el IVA, el impuesto al valor agregado, y el tercero es el impuesto el impuesto a la salida de divisas, porque nosotros estamos dolarizados, porque es un país que importa, es un país también que exporta, y al venir esos dólares, los exportadores también los utilizan para comprar afuera, etcétera, etcétera. Es decir, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a la entrada, salida, importadores, exportadores, consumidores, viajeros, turistas, a todo el mundo. Es un 5% un tanto criminal. Como criminal es, y aquí la segunda parte o la primera parte de tu pregunta, en realidad, la cuestión del endeudamiento externo. En realidad, hace rato tenemos una deuda pública total de unos 70,000 millones de dólares, donde están mal contabilizados y subcontabilizados la deuda que debe al IES. Pero, aunque estuvieran bien contabilizados, es decir, aunque fuera solo esa la deuda, en realidad en eso estoy totalmente de acuerdo. La capacidad de pago del gobierno es ya prácticamente nula. Mira, para el 2019, de cada 100 dólares que ingresaron en nuevos préstamos, apenas 2 dólares. El año anterior, el 2018, fue 5 dólares. Pero en el 2019, apenas 2 dólares se quedaron en el país. Es decir, el dinero, el gobierno se endeuda para pagar la deuda anterior, no para ningún desarrollo, no para ninguna inversión. En eso estoy totalmente de acuerdo con lo implícito de tu pregunta. ¿Para qué endeudarnos? Eso
también muchas veces lo he dicho, nadie lo ha negado, pero tampoco nadie ha debatido el hecho de que es un absurdo que nosotros sigamos endeudándonos. ¿Qué pasa? Y esto por estar de moda. Yo, por ejemplo, estoy totalmente en contra. La mayoría de los analistas convencionales que alaban y festejan y aplauden rabiosamente. Ahora mismo, en el periódico del día de hoy, sale un autoaplauso del presidente Moreno, que dice que deberían felicitar al gobierno por el inmenso logro que ha conseguido al bajar 891 millones de dólares en la renegociación con China, o en la renegociación de 891 millones. Claro, yo digo para el público que lee, dice que es increíble, luego esta se baja. Pero que digan pues el panorama completo, de 10.000 subió el gobierno a 43.000, sin contar este año, 2020, sin contar la pandemia, sin contar los últimos 6.800 más 2.000 de China, casi 10.000 millones, sin contar eso. Subió a 45.000 millones. En 45.000 millones a una tasa de interés alta, a un cortoplacismo. Además, deuda china, que venía conectado con trabajos, de entre esos Coca-Cola Sinclair, que posiblemente nos va a costar un ojo de la cara. También Refinería del Pacífico. Todo eso financiado con los créditos chinos, construidos por los créditos chinos. Y que el gobierno venga después de esa inmensa deuda que tiene a vanagloriarse, que ha logrado que nos rebajen, o que le rebajen a él, no sé, 891 millones, me parece a mí una tomadura de pelo. Y si se resienten, bueno, pues que digan entonces que no es una tomadura de pelo. A la final, un analista como yo, pues lo que hace es dar un criterio personal que puede o no puede tener acogida, que en todo caso no tiene ninguna validez coercitiva, excepto el sentido común, que alguien hablaba ya del sentido común. Eso es lo que puedo contestarle a mi amigo Rodrigo Ibarra. Carlos. Creo que nos quedamos sin conexión. Diego Durango consulta, ¿cuál sería el problema de volver a la dolarización de mercado? ¿Cuáles serían las dificultades? ¿Cuáles serían las dificultades? Sí, porque el mecanismo es clarísimo, por lo menos para quien habla, es muy claro lo que se debe hacer. Yo creo que el problema para poder hacer eso pasa básicamente por dos aspectos. Diría yo el primero, que tal vez sea el más importante, es la conciencia social. Si usted hace una encuesta entre todos los ecuatorianos y tal vez entre todos los habitantes, 7.500 millones de habitantes de este mundo, y les pregunta quién debe administrar el dinero, yo creo que un buen 90-95%. Aquí en el Ecuador nomás hablemos pues unos, digamos, gente que vota, 12 millones, probablemente más de 11 millones, le van a contestar con firmeza y con seguridad absoluta. El gobierno, pues, le van a decir. Y si es que me voy un poquito más abajo en el lenguaje más común, me van a decir, oiga, pero ¿qué pregunta es esa? Pues el gobierno, pues, pero ¿quién más? Eso nos van a contestar. ¿Por qué? Yo tendría a la persona que así me conteste que decirle, pero usted sabe que nunca, digamos que no todo el tiempo ha sido así. No, ¿cómo va a creer? Desde la época de Velasco Ibarra, que me acuerdo, siempre ha sido así. Tiene razón, así es. Pero eso fue instituido a nivel mundial hace menos de 100 años. Aquí en el Ecuador pusimos un banco central para que administre el nuevo dinero que iba a administrar, nuestro sucre. Y desde ahí pues se encargó al gobierno la administración y la emisión de ese dinero. Y es por eso que en el consciente social tenemos nosotros esa verdad irrefutable, supuestamente, de que es el gobierno quien tiene obligatoriamente que administrar el dinero, pero no es así. Ahora ya no es así. No es así en un país dolarizado. No es así en Panamá. Y no es así en El Salvador, para mencionarle los dos otros países dolarizados. En Panamá no hay un banco central. En Panamá hay un comité de la sociedad civil que administra el proceso de dolarización
de Panamá, ellos también tienen el Balboa, pero es más bien un símbolo, como un himno o una bandera. No es así por una razón. El gobierno, nuestro gobierno, de izquierda, de derecha, populista o no, cualquier gobierno que usted tenga, no emite un solo dólar. No puede, primero no puede emitir legalmente, a no ser que falsifique. Y segundo, tampoco puede devaluar. Y tampoco puede influir mayormente, a no ser vía impuestos, en la inflación. Por lo tanto, el gobierno no tiene pito que tocar con los dólares. Hasta cierto punto no es problema de él. Lo único problema que tiene el gobierno que tenga que ver con dólares es cuánto sube de impuestos. Pero eso no es que está generando dólares, sino que está apropiándose dólares vía impuestos, que es legítimo que lo haga. No me estoy yendo por ese lado, está bien, es legítimo que lo haga, que se apropie de impuestos, pero eso no es producir dólares. Del único sector que generamos dólares somos la sociedad civil, es decir, gente que no vive del gobierno, sino que más bien nutre a través de impuestos al gobierno. Por lo tanto, nosotros, la sociedad civil, somos los que tenemos el derecho y la capacidad, sobre todo la capacidad de administrar bien la moneda que sabemos y que nos ha costado generar esa moneda, generar los dólares. Esto tenemos que tener muy claro. Respecto a los impuestos que también vino, a pesar que ya lo acabo de mencionar, tampoco yo estoy de acuerdo con la subida de impuestos por una razón. Miren, en marzo del 2015, el año 2015, cuando el gobierno puso la salvaguardia famosa y anunció, y en efecto lo hizo unos 2 meses después, incrementó 2% al impuesto al valor agregado, al IVA, y subió a 14%, alguna televisión me invitó a un programa. Y yo hablé sobre la curva de Laffer, de Arthur Laffer, que pone un límite máximo de impuestos, un porcentaje máximo de sus ingresos que puede ponerse a cualquier economía. Y yo me parece a mí que el Ecuador está cerca de llegar. Y eso lo veremos en los próximos 2 o 3 años, si es que los 15.800 millones que se había recaudado en los 12 meses anteriores a marzo del 2000 se incrementa o no. Lastimosamente tuve razón. 5.500 millones de impuestos al consumo es la cifra máxima que ha tenido el Ecuador en esta etapa de dolarización. Todos los meses, desde eso que ya tenemos más de 5 años, todas las recaudaciones tributarias han sido por un valor menor. Han habido otro tipo de impuestos, otro tipo de tasas. Por lo tanto, creo que hace rato el gobierno llegó al límite máximo de impuestos. Por lo tanto, mi razonamiento es que no debe hacer. Algo se me puso ahí que no alcancé a ver. Pero, bueno, esa es mi respuesta. Muy bien, agradecemos al doctor Alfredo Vergara por sus comentarios y su conocimiento, sobre todo lo que nos ha transmitido desde su posición de funcionario público que tuvo que manejar la política sobre la dolarización. La Fundación B77 agradece tu atención y te invita a seguir visitando nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Para comentarios o sugerencias, escríbenos al correo b77fundacion@gmail.com.